bienvenidos queridos alumnos a la videoclase de esta semana. Espero que hayan comenzado su semana de la mejor manera y también con muchas ganas de ver qué nos depara este semestre en Traducción Literaria 1. Vamos a comenzar desarrollando un nuevo género, que es el género policial clásico o de enigma. Muy interesante, estoy segura que a más de uno, como a mí, les fascina mucho este género. Así que espero que por un lado disfruten de las traducciones que vamos a tener más adelante, pero que también se entusiasmen con el género, compartan sus experiencias y puedan ver todas estas características del género que vamos a ver ahora en las obras que ustedes tal vez ya leyeron. Así que para comenzar, vamos a ver qué es la novela policial, ¿sí? Se refiere a la historia de un crimen cometido por un autor desconocido en circunstancias misteriosas, algo que aparentemente no se puede resolver. Y el relato cuenta el procedimiento deductivo que lleva adelante un personaje, que generalmente es el detective, acompañado de su ayudante, para desenmascarar al culpable y explicar sus móviles, así como también el proceso mental de deducción que hace el detective para arribar a la conclusión. Estos son dos ejemplos que les traigo de clásicos del género policial, como por ejemplo Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, que tal vez más de uno aquí haya leído. Es una colección muy extensa de relatos, muy interesantes. Yo lo he leído, se los recomiendo, es muy entretenido. Algunos textos son un poco más largos, otros son un poco más cortos, pero en sí es como si fuese un manual de lo que es el relato policial. Y después tenemos otra gran exponente de este género, que es Agatha Christie. Ella tiene muchísimos, pero muchísimos libros dentro de este género. Yo les traigo un ejemplo, uno de ellos que está considerado dentro de lo que son las mejores obras de Agatha Christie, que es El asesinato de Roger Ackroyd. Es el libro que realmente, como dice ahí, la lanza a la fama a ella. Tiene un plot twist muy bueno. Y algo que muchas personas por ahí no saben de Agatha Christie es que la mayoría de los libros que ella ha publicado son libros muy, pero muy cortitos. Son libros de 100, 200 páginas, no más que eso. Es puro contenido, no hay, digamos, ese relleno, ¿sí?, del que hablamos a veces. Entonces son muy entretenidos, son lecturas para una sola tarde y se los recomiendo un montón. Vamos con respecto a los orígenes, ¿sí? Este tipo de narraciones se inició a partir del auge del cientificismo en una sociedad que ya comenzaba a consolidarse de forma distinta. El escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que estoy segura que habrán escuchado hablar de él, tal vez por otros relatos, como por ejemplo El corazón delator, fue el primer exponente de este género con el relato llamado Los crímenes de la calle Morgue. También se los recomiendo, es un texto muy bueno, ¿sí?, que se toma su tiempo en los detalles. Gracias al poder de observación que presenta el detective en esta obra, se resuelve un misterio de una explicación tan difícil que en un momento parece que jamás se va a resolver. Y se desarrolló, principalmente en Inglaterra y en Francia. Algunos precursores. Tenemos a Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, Gilbert K. Chesterton con El Padre Brown, Agatha Christie, como ya les mencioné, que es la creadora de Hércules Poirot. Y a mí acá me gustaría añadir que además de Poirot, también ella tiene otra detective que es mucho menos activa que Poirot, que es Miss Marple. Y los autores franceses más destacados fueron Émile Gaboriau y Gaston Leroux. En las imágenes ustedes pueden ver al señor con sombrero y bigote, que es Hércules Poirot. Es un detective belga
A mí particularmente es uno de los detectives dentro de este género que más me gusta. El detective suele ser alguien extravagante y Poirot es justamente eso. Eh, Tiene muy buen sentido del humor y suele ser un detective dinámico. Suele ser un detective que comete errores, admite errores, pero que es extremadamente inteligente. Una de las obras de Agatha Christie donde Poirot es el detective, una de las tantas, es Asesinato en el Oriente Express, que es sumamente interesante. Una característica también de Agatha Christie es que muchas de sus obras se dan en el recinto cerrado, es decir, un asesinato ocurre en un lugar desde donde no se puede entrar y desde donde no se puede salir, que es lo que lo hace todavía más interesante. Y abajo de Poirot tienen la imagen de Miss Marple, la otra detective de Agatha Christie, y un ejemplo en donde ella interviene, que es Muerte en la Vicaría. Estos son otros dos libros que quería recomendarles. Tenemos por un lado Agatha Christie y No quedó ninguno, que realmente es un libro fascinante. Si yo pudiese volver en el tiempo a leer un libro de vuelta por primera vez, sería definitivamente este. Es un libro muy muy cortito, ni siquiera 200 páginas creo. La historia es fascinante y algo muy interesante es que en este libro ustedes son los detectives. No, es el único libro de Agatha Christie donde no está Poirot y donde no está Miss Marple. Y además de eso, es un libro cuya historia en sí del libro, de publicación, del título, fue a lo largo de los años muy pero muy cambiante y muy pero muy polémico. Así que les dejo que investiguen eso porque está muy bueno. Y el otro es Estudio en Escarlata y El signo de los cuatro de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes de nuevo, que es uno de los más conocidos tal vez de Sherlock Holmes y desde donde muchos lectores suelen comenzar. Y que también muy interesante por supuesto. Vamos a ver algunas de las características principales. Tenemos por supuesto el delito, un crimen, un robo, algo que ocurre y que se presenta como un enigma intelectual aparentemente irresoluble. A esto le vamos a sumar un detective o investigador que es además extremadamente inteligente, así como una persona excéntrica, distante, solitaria y muy pero muy segura de sí mismo. Si ustedes han leído a Agatha Christie con Hércules Poirot, van a ver estas características en él. Si han leído a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, también es la personificación de lo que es un ser excéntrico, solitario, pero muy seguro de sí mismo. El detective casi siempre tiene un ayudante. ¿Sí? Si yo les digo Sherlock Holmes, a ustedes se les viene a la mente Watson. En el caso de los detectives de Agatha Christie, no tienen, por lo general, un ayudante fijo que aparezca en todas las obras, ya que suelen ser detectives muy viajantes, los de Agatha Christie, pero sí a lo largo de la obra suele encontrar algún que otro personaje secundario que hace las veces de ayudante temporal. Son típicos los testigos y los sospechosos que van a ir aportando sus declaraciones y coartadas que después le van a servir al detective para hacer un mapeo de lo que está ocurriendo en la historia para que el lector esté informado en todo momento de qué es lo que está pasando. Se utiliza mucho, por ejemplo, los timestamps o horarios en los cuales ocurre tal o cual cosa y la descripción de dónde se encontraban los personajes al momento del robo, del asesinato, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de pistas o de indicios, obviamente, que aparentemente están inconexos, que están puestos a propósito para que el lector piense que carecen de importancia, como por ejemplo un botón de un zapato, un clip de papel, una llave perdida. El lector pensará que tal vez no son importantes y no tienen conexión con lo que está ocurriendo en la historia, y sin embargo son sumamente significativos. Por supuesto, vamos a ver también la resolución del misterio, la identificación del culpable
Y lo que uno más quiere leer como lector es la explicación, no solo de por qué el culpable hizo lo que hizo, sino de cómo el detective llega a esa conclusión. El orden cronológico tradicional de la narración se va a invertir y este es un recurso fundamental para mantener el misterio y la atención del lector. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos planteamos una historia que empieza contándonos sobre la amistad de dos personajes, luego estos dos personajes tienen una pelea, uno le quita la vida al otro, el investigador comienza a hacer su labor, nosotros como lectores ya sabemos qué es lo que ha ocurrido, ya sabemos quiénes son los personajes, ya sabemos quién es el culpable, entonces, ¿por qué nos interesaría leer una historia así? Entonces, ¿qué se hace? Se invierte el orden tradicional. Empezamos un poquito más adelantados en la historia y vamos construyendo hacia atrás, es decir, develando qué cosas pasaron para llegar hasta donde nosotros estamos hoy en día presente. También tenemos el subgénero que nace del género policial, que es el policial negro, también le dicen duro, ¿sí? El género policial gozó de tanta fama que alrededor del siglo XX todas las obras comenzaron a ser repetitivas, ¿sí? Todos tenían una reformulación más o menos ingeniosa de los elementos que ya había planteado Edgar Allan Poe desde un comienzo. Es decir, ocupaban lo que Poe había hecho como una plantilla sobre la cual construir nuevas historias de fórmula policiales. Entonces el género empieza a caer en la repetición y en una relativa decadencia, es decir, ya no sorprendía tanto porque dentro de lo posible se adivinaba qué era lo que iba a pasar. Entonces aparece el llamado policial negro o duro. ¿Sí? Vamos a ver con respecto a los orígenes. Se desarrolla principalmente en Estados Unidos y el libro que se suele considerar precursor es Cosecha Roja, que se publica en 1929. El autor es Dashiell Hammett y él, junto con Raymond Chandler, son considerados los padres fundadores de este género. Las características principales difieren levemente de lo que es el policial clásico, ¿sí? El protagonista es un detective privado, es decir, que a este protagonista le pagan para formar parte del misterio. En el género policial clásico, el detective se involucra por interés propio y no está dentro de ningún tipo de fuerza policial o armada, podríamos decir. Por ejemplo, Sherlock Holmes se involucra porque le llama la atención, por curiosidad, y a partir de las conclusiones a las que él llega, ¿sí?, aporta sus explicaciones que ayudan a los policías a resolver oficialmente, en papel digamos, el misterio. En el caso del policial duro, el protagonista va a ser alguien a quien le pagan para involucrarse. Suele ser un hombre solitario, con problemas económicos, con más fuerza que inteligencia, suele ser también alcohólico y son en su mayoría pesimistas que han perdido la fe en el mundo, ¿sí? Pero que destacan por su gran honestidad, ¿sí?, y su lealtad. En el policial negro o duro, los crímenes van a estar relacionados con cuestiones de dinero, con el mundo del delito y la corrupción, y los criminales muchas veces forman parte de mafias u otras organizaciones de delincuentes e incluso suelen ser también otros miembros de policía o otros personajes que ocupan altos cargos del poder que han caído dentro de la corrupción. Otras características, en este género, el mundo es violento, lleno de crímenes y lleno de corrupción. Para quienes hayan leído Agatha Christie, pueden comparar acá un poco cómo
Los mundos que crea Agatha Christie y donde se desarrollan sus historias suelen ser mundos idílicos. Todos son felices, en muchos casos todos tienen mucho dinero, todos tienen un trabajo estable, una familia tradicional y funcional. Es decir, ella crea mundos en los cuales aparentemente todo es perfecto, entonces eso ayuda, digamos, suma al enigma de por qué ocurre este asesinato. En cambio, en el policial negro, el mundo desde el vamos ya es un mundo violento, feo, lleno de crímenes, lleno de corrupción. En más de una oportunidad, nuestro detective va a recibir golpes y va a tener que defenderse usando sus propios puños o su arma. Es decir, el detective es mucho más rudimentario, ¿sí? No destaca tal vez por su inteligencia, sino más bien por su fuerza y su fuerza de voluntad, ¿sí? El detective va a contar con su intuición, su experiencia y su tenacidad, más que con este proceso de deducción tan largo, ¿sí? A veces, y tan propio, por ejemplo, de lo que hace Sherlock Holmes.